Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que lo van a ver en diferido. Bienvenidos todos a este canal. Se llama Expansión de la Conciencia, en el que trabajamos o charlamos sobre temas de conciencia, temas espirituales. Digamos que damos un pequeño aporte, una ayuda, un acompañamiento, un servicio de información para aquellas personas que deseen, digamos que, trabajar en sí mismos, liberar patrones, liberar situaciones, todo aquello que sea referente a nuestro propósito de vida, que nos conecte con nosotros mismos, que nos ayude a estar pues en mayor plenitud y en mejor estado de conciencia, es decir, mejorándonos a nosotros mismos. Para los que no me conocen, mi nombre es Eiber. Me dedico a las terapias, me dedico a las terapias holísticas, a trabajar con energía, canalizar diferentes frecuencias, frecuencias estelares, frecuencias angelicales. Me gusta mucho todo ese tipo de temas que van más allá de lo que ven nuestros ojos, de lo que ve de lo que alcanza, de lo que ve más allá de nuestra mente. Entonces, este espacio es como para hablar de aquello que no se habla, de aquello que está oculto y que nosotros queremos, digamos que, conocer, o queremos recordar. Más que conocer es recordar, porque esta información toda la sabe nuestra alma, cada cual a su forma, a su modo. Entonces, estos espacios son para eso, para encontrar como un mayor autoconocimiento, entendimiento de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia esencia, y que digamos que esa integración de conocimiento nos ayude a expandirnos en luz y en brillo, y liberarnos de aquellas experiencias que ya no son necesarias en nuestra vida. Entonces, me dedico a muchas clases de terapias, ofrezco terapias, me gusta escribir también, me gusta todo este tipo, este mundo de conocer, de aprender, de entendernos a nosotros mismos, de un poco de filosofar con nosotros mismos, de entender a qué venimos, en qué estamos, para dónde vamos, qué somos, y cuál es el propósito de toda esta experiencia humana, de todo lo que venimos a experimentar aquí en este hermoso planeta. Entonces, ese es mi objetivo, entregar información desde mi experiencia, desde la información que canalizo, de la información que me llega, simplemente para compartirla y hacer que pues que cada persona pueda encontrar como su proceso de plenitud, que todos vivamos dentro de un buen proceso, y podamos digamos que sacarle el máximo jugo a toda la experiencia humana. Como les decía, bueno, mi nombre es Eiber. Hace 5 años me dedico a todo lo que son pues, las terapias holísticas. Llegué como llegan muchos a estos procesos, que es a través de alguna casualidad o causalidad. O sea, llegamos a trabajar en estos procesos gracias a pérdidas que tuvimos, o a alguna crisis emocional, alguna noche oscura del alma que llaman. Entonces, llegamos acá porque nuestra alma está pidiendo entrar al servicio, entrar a trabajar con la energía,
Es básicamente yo me reconozco como canal de luz. Trabajo también mediunidad, trabajo con las almas con las almas que están en su proceso de trascendencia, ayudo a abrir las puertas y a guiar en los procesos que las almas necesiten. Hago terapias con cristales, terapias vibracionales, terapias con péndulos, reiki, registros akáshicos, todo lo que sea trabajo energético que ayude a desbloquear la energía, que ayude a liberar como toda la frecuencia, toda la energía que ya no sea necesaria. Es casi digamos que en mis canales, en el canal de Facebook y de Instagram sobre todo, se encuentra más toda la información, todo lo que me dedico. Hay un sinfín de terapias, de procesos de energía y todo pues todo encaminado a ayudar a acompañar a las personas a digamos que a dar un poco de claridad a través de las herramientas y que las personas puedan digamos que vencer sus bloqueos mentales, sus bloqueos generales o las situaciones que estén pasando. Entonces, ese es el gran objetivo de esto, tener sobre todo también nosotros tener un espacio para nosotros mismos, para poder concentrarnos en nosotros, para poder estar con nosotros, para poder hacernos las preguntas, poder comprendernos, entendernos y ayudarnos a integrar y a soltar las experiencias que ya vivimos para poder acceder a otro tipo de estados de conciencia y a otras experiencias que sean más elevadas, es decir, poder evolucionar nuestra alma, evolucionar. Entonces casi todos son más que nada brindar herramientas, brindar colaboración y compartir desde mi propia experiencia lo que pueda ayudarle a las personas. Entonces, bueno, ahí en Instagram y en Facebook está ahí toda mi información. Ahí están las terapias, lo que les decía, hago mediunidad, registros akáshicos, terapias vibracionales, reiki, angiología. Hay muchísimas terapias que están ahí. También escribo, también por ahí está rodando el último libro que publiqué, que tiene que ver mucho con este despertar de la conciencia, con este proceso de encontrar como nuestro propósito, de poder entender de alguna forma quiénes somos o qué venimos a hacer. Entonces, están invitados a conocer todo ese proceso. Ya en la noche de hoy vamos a tocar un tema que es pues bien interesante, bien profundo, que se llama la mente consciente e inconsciente. Tiene que ver mucho con todo lo que hemos venido hablando en todo este tiempo, casi 2 años. Hemos venido hablando sobre muchos de los procesos de energía, que la energía es la luz que viene a ayudar a trabajar en la parte consciente e inconsciente. Siempre es como muy importante antes de tocar los temas es comprender para qué sirve o qué es la conciencia, cuál es el propósito de esto y cuáles son las características, más allá de las características psicológicas o todo lo que se ha hablado en términos psicológicos o psiquiátricos y temas científicos. Lo vamos a hablar más como desde el proceso de la energía. Vamos a hablar sobre la conciencia, que más que nada es como el conocimiento, el origen de la palabra al desglosarla significa con conciencia, que es con conocimiento. Entonces, pero la conciencia es más un conocimiento interior, o sea, un conocimiento propio.
es aquello que yo entiendo y comprendo dentro de mi propia experiencia, lo que mi mente racional va comprendiendo sobre el estado de mis experiencias, desde la integración, desde desde la expresión de la experiencia, de la experimentación, de la integración y la trascendencia de todas las experiencias. Entonces, el proceso de la conciencia es como comprender cómo o qué es o cuál es el proceso de lo que yo vengo a vivir dentro de la Tierra y dentro de ese proceso grande o dentro de ese macro proceso, entender digamos que las pequeñas rutas que me llegan a ese gran propósito de existir aquí en la Tierra. Entonces, digamos que casi todo el propósito es como el propósito general de nosotros los seres humanos, es la experimentación. Aquí en la Tierra venimos a vivir diferentes experiencias que nos ayuden a obtener aprendizajes, a convertirnos pues en maestros, a entender pues nosotros la humanidad, a entender nuestra parte humana, a estar dentro de una dimensión, una de las dimensiones más, la dimensión más material y más baja de todas las dimensiones, en la que se puede vivir materialmente, así con un cuerpo. Entonces, conocer, experimentar dentro de la materia, poder creo que hay unos perritos, poder experimentar la materia, poder experimentar la materia y poder bajar la energía a la materia, es decir, lo que llaman traer el cielo a la tierra, ¿sí? Traer, poder, eso que es invisible, eh, poderlo convertir en algo real, en algo material, en lo que imaginamos, poderlo, poderlo traducir a hechos reales, ¿sí? A una realidad. Entonces la conciencia, ese conocimiento es como todo el conjunto de todas las experiencias, no solo la experiencia que estamos viviendo aquí, sino de múltiples experiencias que venimos a vivir. Entonces, acá en la Tierra, en nuestro planeta, tenemos, obviamente que si tenemos una conciencia, también hay una parte inconsciente, una parte consciente, una parte inconsciente, porque al estar en una tercera dimensión siempre vamos a trabajar tres partes dentro de, digamos, una parte que es la polaridad, que es lo masculino, lo femenino, lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, y toda esa energía siempre la vamos a convertir en llevarla a un centro, es decir, neutralizarla, llevarla a una zona neutra, ¿sí? Como el protón, el electrón y el neutrón. Entonces, por eso se habla mucho de la del método tripartita o tripartito, que es la Santísima Trinidad, Padre, Madre e Hijo. Entonces siempre está el divino masculino, el divino femenino y el divino neutro, que sería el Hijo, ¿sí? Entonces casi todo lo que trabajamos digamos, dentro de las leyes universales de nuestro planeta es trabajar la polaridad, conocer los extremos, la luz, la oscuridad, y el otro es la neutralidad de esa energía, la armonización de eso, que sería el gris, el blanco, el negro, el gris. Todo desde esa visión, desde esa visión de polaridad, para irlo neutralizando dentro de nuestra propia experiencia. No es que nosotros vayamos a neutralizar todo al exterior, sino neutralizamos todo en nuestro interior desde nuestras emociones, ¿sí? Entonces,
por ejemplo, rabia, alegría, paz, el estado neutral de la energía, ¿no? Estado de calma. Entonces, la polaridad siempre nos va a ayudar a eso. Estamos en un planeta que tenemos un sol, que sería la energía masculina, que es la luz, y una energía femenina, que es la luna, que sería la parte más profunda, y el neutro, el planeta Tierra, nosotros los hijos de los astros, ¿no? Entonces nosotros como seres de las estrellas que venimos a ser viajeros de muchos planetas, venimos a vivir la experiencia de la Tierra de acuerdo a las normas y a las reglas que se implementan acá. Y una de ellas es vivir con el velo del olvido, ¿sí? Es decir, olvidar. ¿Por qué? Porque el objeto del juego digamos que de este plano, en este terra, es jugar a olvidar para poder recordar. Entonces, por eso tenemos algunas capas eh, que permiten que se guarde esa parte, esa parte de información que vamos a ir descubriendo a través de nuestras múltiples experiencias, nuestras múltiples vidas. Digamos que acá en el planeta no tenemos tanto como muchas vidas, sino una existencia en la que vamos cambiando de trajes. Ese es, hagamos de cuenta que es como si en el mes tuviéramos cada día ser un personaje diferente. Entonces venimos a actuar diferentes personajes. En una vengo a ser un odontólogo, en otra vengo a ser un mendigo, en otra vengo a ser un abogado, en otra vengo a ser un comerciante, en otra vengo a ser un ladrón, en otra un delincuente, en otra un Nobel de Paz, ¿sí? Entonces cada alma va, digamos que va eligiendo qué tipo de experiencia desea vivir, desea experimentar, ¿sí? Entonces, ese tipo de trajes que nos vamos colocando van generando toda esa energía, toda esa frecuencia, toda esa experimentación. En algunos casos, digamos que hay un cierre de esos capítulos cuando, digamos, entendemos, podemos experimentar e entendemos cuál es el aprendizaje o cuál es el fruto que estamos sacando de esa experiencia, que era lo que queríamos aprender durante esa vida. Y las que no, pues se siguen repitiendo desde otros aspectos, desde otros lugares, con diferentes cuerpos, pero ya no desde la parte tan consciente, sino de una parte inconsciente, ¿sí? Pero ahí es cuando nos empiezan a pasar cosas. Entonces, la conciencia es poder empezar a recordar, a ir quitando esas capitas a medida que vamos experimentando. La existencia es una y las vidas pueden ser muchas. Entonces vamos experimentando, digamos que en este teatro de los sueños eh, vamos actuando nuestra propia historia, la historia que vamos creando en otros planos, vamos creando nuestra historia y vamos generando nuevas experiencias. Y dentro de estas experiencias hay muchas que no recordamos, que esa es la idea digamos que el velo del olvido, esas capas que tenemos que no nos permiten recordar los otros estadios de nuestra vida o nuestras múltiples experiencias, para que no se empiecen a generar, digamos que tanto conflicto mental ni tanta, sino que estemos más anclados dentro del presente. Entonces, esa es una de las ventajas que ayuda a nuestra mente a protegerla de
de toda la influencia externa de otras situaciones que vivimos para que podamos vivir esta experiencia un poco más, de una forma más clara, de una forma más presente. Podamos estar, sí, es como una forma de, como si fuera un juego de la gallita ciega que se va quitando la máscara que le tapa los ojos y va encontrándose y va, digamos que entendiendo todos esos procesos o todo ese tipo de situaciones que le van ayudando o que nos van ayudando perdón, nos van ayudando a poder ir encontrándonos a nosotros mismos. Nos sometemos a a perder nuestra memoria para ir recordándola y ese es el objeto del objeto general del planeta, ¿sí? Y a medida que vamos recordando, entonces vamos eh, liberando las sombras, liberando los traumas, liberando los aprendizajes, integrando los aprendizajes y entendiendo que simplemente hemos sido simplemente actores de una gran obra en la que somos los directores, los guionistas, los productores y los actores de toda la obra. Vamos haciendo una obra y saliendo y entrando a otra, entrando en otra obra. Entonces, muchas de las experiencias que vamos viviendo, ya sean otras vidas, se van acumulando, pero ya no se van acumulando conscientemente, es decir, yo conscientemente no puedo entender qué es lo que me está pasando. Ciertas situaciones que van pasando en mi vida que no comprendo y otras que yo estoy heredando de mis familiares, toda la memoria celular de mis padres, de mis abuelos y de todos mis ancestros van trayendo esa información que va siendo, digamos que como una fuente o un gran libro o una biblioteca de información. Nuestro ser, más que un cuerpo físico, es toda una cantidad de energía e información que se materializa en nosotros, ¿sí? Entonces, desde un lunar que puede ser que perteneció a uno de mis ancestros, hasta una herida o alguna manchita que tenga la piel, que puede ser parte de una herida que sufrió una vida mía, entonces en otra vida, entonces es como una señal que quedó ahí de ese cuerpo energético vino a traerla acá. Muchos piensan que la reencarnación o que reencarnar siempre es volver a ser muy parecido físicamente, pero no tienen mucho que ver porque nosotros estamos casi siempre heredando los genes de nuestros familiares. Estamos heredando la información de nuestra familia ancestral, de nuestros ancestros, padres, toda la información que viene en las células de ellos está siendo traspasada por miles y miles de años desde nuestros abuelos, tatarabuelos y tatarabuelos, todos los ancestros. Es decir que, y digamos que en esos chips de información o en esa información que va a nuestro procesador, va generando todo un tipo de información inconsciente que nosotros no alcanzamos a ver. La información consciente que podemos ver es que puedo parecerme a mi papá, puedo parecerme a mi mamá, puedo parecerme a mis abuelos, que esa es la información visible. Pero la información que es invisible es la que está allá en lo profundo de esos archivos que nosotros no podemos explorar o no tenemos la capacidad de explorar o nos da miedo explorar, ¿sí? Y pues la entrada a toda esa información siempre es a través de las preguntas. Porque investigar cómo son mis ancestros, cómo son mis familiares, o
todo, si a usted, a su merced, le está pasando algo en su vida o tiene algún tipo de enfermedad que no es heredada por sus ancestros, de pronto tiene que ver mucho con, con alguna experiencia en otra vida que le pasó algo, ¿sí? Le pasó, eh, le queda como un rezago de esa enfermedad, un eco, ¿sí? Un eco de eso que estaba atravesando, como por ejemplo los traumas o esos miedos que tenemos los seres humanos hacia cosas que aún no comprendemos. Por ejemplo, las personas que le tienen mucho miedo al agua. Esas, y no tienen ningún trauma con el agua ni absolutamente nada. Entonces, a veces, muchas veces, hacer consciente esa información es simplemente darse cuenta que la persona pudo haber muerto en otra experiencia ahogado. Entonces, el miedo al agua puede ser esa información inconsciente o la información consciente es, tengo miedo al agua, pero no sé cuál. Y la situación inconsciente es que de pronto la persona eh, trascendió por ahogamiento. Entonces, mucha de la información que nosotros, o patrones, o enfermedades, o situaciones, no son tanto que nosotros elijamos ser así, de esta manera, sino que mucha de esa información inconsciente es la que nos gobierna o hace que nosotros tengamos ciertos patrones de conducta, cierta actitud o ciertas situaciones que son como difíciles de procesar o entender, ¿sí? Desde la parte económica, si yo tengo una situación en la que mi economía es difícil, o que mi economía, entonces de pronto en otra existencia tuve un maltrato con el dinero, es decir, no lo supe usar, no supe usar la abundancia, y entonces ahora en esta existencia estoy generando, estoy equilibrando aprendiendo volviendo a aprender a generar la abundancia desde otro lugar, puede ser desde el dinero, ¿sí? Entonces sí, soy una persona que, que en alguna vida, en otra vida, aguanté mucha hambre o me morí de hambre, entonces en esta vida puedo tener problemas alimenticios. Puedo tener problemas o, como dicen, de gula, excesos, o, sí, o de pronto carencia alimenticia o desnutrición. Bueno, entonces muchas cosas de las que nos pasan en esta vida tienen que ver con cosas no resueltas en otras situaciones. Entonces casi todo lo que hacemos los terapeutas es ayudar a dar conciencia de esas situaciones, no solo de otras vidas, sino también de situaciones ancestrales con nuestros padres, abuelos, enfermedades que ellos padecieron y que nosotros las vamos a padecer porque simplemente estamos transmitiendo la información. Ellos nos están transmitiendo la información y nosotros estamos recibiendo ese tipo de información. Entonces, muchas de las situaciones que nosotros vivimos, más que estar en el consciente, están en el inconsciente. Se dice que nuestra parte consciente es el 5% y el otro 95% es como todo eso que está oculto, todo lo que está allá debajo, en la profundidad, como si nosotros estuviéramos, como si el 5% fuera esa luz que está ahí dentro de la energía, ¿sí? Esa orilla del mar, y la profundidad fuera, la gran profundidad del mar fuera como toda la información que está escondida, ¿sí? Entonces, el 5% en nuestra humanidad, en nuestra realidad, van a ser lo que nuestros sentidos alcancen a sentir, alcancen a percibir, ¿sí? Entonces, lo que yo veo, o la materialidad que yo veo, es una forma de la percepción. Lo que yo alcanzo a escuchar es otra forma de la percepción.
de la percepción material de la tierra, lo que yo alcanzo a oler, o lo que yo alcanzo a sentir, o lo que yo alcanzo a percibir a través de los sentidos, eso es el que me va a dar ese 5%, más toda esa información que es la que va, toda esa información es la que va procesando mi cerebro, que es la mente, y la parte consciente ya es todo, porque desde las uñas de nuestros pies tienen parte de esa información y de esa conciencia superior que somos nosotros mismos. Entonces, la información va a estar moviéndose por todo nuestro ser, ya sea conscientemente. Entonces, lo que yo percibo, lo que yo puedo hablar, lo que yo puedo expresar, lo que yo puedo entender en este momento, en este instante, ¿sí? Y la información que está en ese 95% puede ser toda la información que toda la información o todos los procesos de otras vidas, de mis ancestros, las que estoy heredando, o hay mucha, digamos que información inconsciente que tiene que ver con, yo todo lo que veo está procesando información, está generando información, y hay cosas donde yo no tengo la plena atención y simplemente en automático mis ojos, mis oídos van a procesar toda esa información. Veo un color en el cielo y entonces mi cerebro está bajando toda esa información, porque estamos susceptibles o somos susceptibles de trabajar toda la energía bajándola a nuestro interior, ¿sí? Es como haciendo backups de información. Entonces nuestra mente y nuestro ser es una gran computadora de información que va alimentándose de toda la información que va, ¿sí? Entonces no es raro que si estamos viendo por ejemplo, noticias por la noche, pues vamos a estar en la madrugada teniendo pesadillas con guerras o sueños de pesadillas, porque estamos alimentando nuestra mente con violencia, con violencia. Entonces, en la noche que nuestra mente a veces hace sus backups de información o empieza a registrar la información, entonces empieza a mostrar en los sueños esa información que nosotros estamos registrando. Entonces, esa información o eso que estamos escuchando o que estamos viendo va a generar los escenarios de nuestros propios sueños. Lo mismo que una canción puede hacer que se nos pegue en la cabeza y que la estemos cantando todo el día. Y si tiene un ritmo sencillo pero pegajoso, entonces puede ser que estemos con un reggaetón todo el día cantándolo, y eso, porque esa es la forma de hacer o dominar el cerebro, que la información o lo que usted consume le genere esa necesidad de eso. Veía hoy a alguien que decía que los logos de las empresas, por ejemplo McDonald's, tiene rojo con amarillo, ¿sí? Entonces cuando usted empieza a hacer el análisis de esos colores, el rojo le está diciendo eso, el rojo es algo de alerta o es algo urgente, ¿sí? El rojo siempre está anunciando algo, y el amarillo invitando. Entonces el logo está diciendo: es urgente que usted coma papas fritas con gaseosa y con hamburguesa. Entonces me está generando, y no me está generando un deseo, y me está abriendo pues el apetito, pero de alguna forma me está diciendo: esto es lo que tiene que consumir, ¿sí? Entonces inconscientemente usted va a ver en una propaganda que le está diciendo: consuma esto, consuma lo otro, esto es, ¿sí? Entonces hace unos años una forma de controlar a la sociedad era a través de la esclavitud o a través del castigo. Esta vez es
enseñando a través de la libertad qué es lo que debe consumir, ¿sí? Provocando que las personas consuman, ¿sí? Entonces, ese es el sistema uno de los sistemas de control de la parte inconsciente, de la parte inconsciente. Controlar para que uno vaya eligiendo, ¿sí? Para que vaya eligiendo el color rojo, el color azul, la derecha, la izquierda, y entonces para que uno esté discutiendo sobre ese tipo de situaciones para que vaya generando más inconsciencia. La inconsciencia es simplemente permitir que otros controlen o decidan qué es lo mejor para mí, ¿sí? Y que yo no pueda generar mi propia autenticidad y utilizar esa energía dentro de mí, sino que yo la uso para que otro me gobierne, ¿sí? Y entonces me olvido de mi propio gobierno. Lo mismo que, lo mismo que los sistemas religiosos. Entonces generan sistemas de inconsciente colectivo para empezar a controlar para que nadie se salga dentro de las normas generales, ¿sí? Entonces, hace muchos años se usaba la esclavitud, entonces lo que les decía, a través de la violencia, y ahora lo que se usa es una falsa libertad. Usted puede votar, usted puede elegir, pero usted tiene solo dos opciones, ¿sí? Entonces, dentro de estas opciones, dos opciones casi siempre radicalizadas, ¿sí? Entonces, usted escoge y entonces, si yo escojo este bando, entonces el otro no tiene la razón y el otro tampoco tiene la razón. Entonces, voy perdiendo mi humanidad eh, por una discusión que ni siquiera es necesaria porque simplemente voy a estar entregando mi energía a una situación en la que yo estoy perdiendo mi propio gobierno. Entonces hay muchas formas de entrar, esa ya es como parte de la inconsciencia colectiva, ¿sí? La forma de la inconsciencia colectiva es entrar dentro del control o dentro de la moda o dentro de la globalización, que es la forma de que uno no se quede solo porque todos queremos entrar dentro de un grupo o pertenecer a un grupo porque antiguamente o en la era de las cavernas el que se quedaba solo se moría. Entonces quedarse solo o quedarse abandonado eh, significa la muerte para nosotros. Entonces eso lo llevamos dentro de nuestra información interior. No me puedo quedar solo, necesito pertenecer porque si no ando en grupo, entonces me muero, ¿sí? Entonces necesito o pertenecer a un grupo político o pertenecer a una religión o pertenecer a un equipo de fútbol o necesito pertenecer porque si no, entonces voy a ser una persona rechazada y voy a ser como un abandonado del sistema. Entonces, y en esa práctica de entregar nuestra energía, entonces uno se va despersonalizando, va olvidándose de quién es, ¿sí? Entonces, hay muchas, dentro de la sociedad, como muchas frases que generan esa parte a mover ese inconsciente colectivo, ¿sí? Por ejemplo, el dinero, el tiempo es dinero, ¿sí? Entonces, tengo que moverme, tengo que moverme porque si no me muevo no hay dinero, ¿sí? O sea, si yo estoy quieto, entonces no estoy generando dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué me pone esa energía? A moverme, a hacer, ¿sí? Entonces, a moverme y entonces a mover la energía, pero sin ningún tipo de propósito, sino el propósito de que la mueva para otro. O hay otros constructos sociales como la construcción social o una idea que es hay que trabajar 8 horas. Ese es el horario de trabajo, ¿sí? Entonces, eso se empezó a través de la esclavitud y después se fue y ahora se ve como un derecho, el derecho al trabajo, ¿sí? Entonces, todas las construcciones que eran como obligaciones, más la palabra trabajo viene de Tripalium, que era una máquina para torturar a las personas, ¿no? Entonces, el trabajo
así como se ha satanizado la palabra brujería, que le hagan trabajos energéticos para bloquear a las personas. El trabajo también tiene una palabra, una connotación negativa, que es ser esclavo de algo. Entonces, esas son como construcciones sociales que en otro tiempo se hacían de una forma controlada y a través de la fuerza, y ahora se hace a través de la oxitocina. Provocar, 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 provocar y generar nuevas necesidades. Necesito el perfume, necesito el no sé qué, necesito esto, necesito lo otro, necesito muchas cosas. Entonces le genera mucha necesidad, entonces necesito trabajar más para tener esto, para llegar a esto y para conseguir esto, ¿sí? Entonces, esa es como la idea de la globalización, ¿sí? Recibir una carga de energía para entregar una carga de energía. Entonces, eso es como a nivel inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo pues nos va programando y la programación hace que empecemos a tomar bandos, o tomar creencias, o tomar dogmas que ni siquiera nos pertenecen, sino que simplemente es lo que se acomoda a nosotros y es lo que nos venden, ¿sí? Lo mismo que de alguna forma la educación simplemente lo va a programar para que usted tenga distintas carreras, pero que dentro de ese sistema usted no pueda pensar por usted mismo, sino que simplemente siga unas normas, unos códigos, unas bases donde usted pueda repetir, pero no pueda encontrar su propia originalidad, ¿sí? Entonces, digamos que el lugar donde más se puede salir de ese estado de inconsciencia es más las artes, todo lo que es el cine, la literatura, la danza, el canto, todo lo artístico siempre va a permitir que la persona pueda expresar dentro de su ser sin seguir las normas generales y sin seguir como los estándares mínimos de una carrera donde usted ya todo está hecho. Usted solo tiene que llenar formatos, formatos, formatos y cuando usted pensaba antes de estudiar que iba a cambiar el mundo, simplemente se dio cuenta que se volvió uno más y que el ideal de la educación o de los sistemas de gobierno o de las religiones o hasta del entretenimiento es simplemente homogenizar a las personas, convertirlas o hacer que todas sean iguales para que ninguna se salga del cajón y ninguna piense diferente, y entonces usted no pueda empezar a recordar y a encontrar dentro de ese inconsciente su información personal, ¿sí? Entonces su información personal es quién soy yo, qué vengo a hacer y cuál es mi propósito, ¿sí? Entonces aquí el ideal general de la sociedad no es una igualdad, porque la igualdad es simplemente que todos hagamos lo mismo o que sigamos los mismos estándares, y cada persona tiene su propósito de vida, ¿sí? Obviamente que hay unos estándares como es el respeto hacia los demás, pero siempre y cuando, si lo que usted hace o lo que lo está motivando o su sentir de la vida no le causa daño a nadie, entonces no va a generar ningún tipo de inconveniente. Pero pues esos estándares son los que se van normalizando y se van generando como tengo que tener esto o tengo que hacer esto, y entonces eh, genera que la persona vaya siendo consumida por los roles sociales y no por su propósito personal. Entonces, digamos que la idea de hoy es como volver a entender a nosotros mismos y volver a nuestra propia conciencia, ¿sí? De entender por qué elegimos lo que elegimos y por qué vivimos lo que tenemos que vivir, ¿sí? Y que hay cosas que a nivel social simplemente estamos entregando o estamos distrayéndonos
o la sociedad nos distrae a través de muchos entretenimientos o muchas situaciones de pasar a qué venimos nosotros y cuáles son cuáles son nuestras, digamos que nuestras características, nuestros potenciales internos como seres humanos y de manera individual. Entonces, cada persona, como tiene su gran historia y tiene ese mar profundo, esa profundidad, ese 95% del inconsciente que está ya guardado porque no lo podemos ir a buscar de manera, no lo queremos ir a buscar porque el inconsciente es la parte oscura, ¿sí? Entonces, es preferimos apegarnos a lo que alcanzamos a ver, ¿sí? Entonces, dentro de ese inconsciente está, por ejemplo, la información, no solo la información de nuestros ancestros que estamos heredando, o la información de nuestras vidas, sino también la información de cuando soñamos, de todo lo que soñamos, de nuestra imaginación, la información de nuestra muerte, como casi toda la información de todo lo que vamos viviendo, toda la información procesada. Entonces, el vivir en el 5% lo que nos hace simplemente vivir dentro de la supervivencia, ¿sí? Es decir, entonces, necesito comer porque me voy a morir, necesito trabajar, necesito dormir, necesito descansar. Entonces, ahí se queda la información dentro del 5%. Y la inteligencia que nosotros vamos acumulando simplemente es inteligencia racional de saber cómo movernos dentro de nuestra propia realidad, ¿sí? Entonces, mi inteligencia se va consumiendo hacia, tengo que trabajar, tengo que votar o tengo que esperar que lleguen unas vacaciones para irme a pasear a otro lugar o tengo que eso. Entonces, simplemente las cosas básicas de supervivencia o las que se van implantando a medida que las creencias sociales van generando nuevas ideas sociales, ¿sí? Tenemos que conseguir esto o tenemos que pensar de esa manera o entonces simplemente las creencias o el método globalizado del mundo va generando nuestra forma de pensar. Pero no es que nosotros estemos pensando por nosotros mismos, sino que simplemente estamos siguiendo un patrón, ¿sí? Al final, dentro de la inconsciencia social, simplemente vamos a repetir, ¿sí? A repetir lo que dice o la iglesia, o lo que dice el pastor, o lo que dice el político, o lo que dice, o lo que dice el comentarista de fútbol, o lo que dice el cantante de reggaetón, ¿sí? Entonces no nos va a generar, sino simplemente repetición, 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 repetición. Y a través de la repetición es que se genera el inconsciente dentro de nosotros. ¿Cómo es que uno genera algo que es consciente a convertirlo en algo inconsciente? Por ejemplo, aprender a caminar. Entonces, pie izquierdo, pie derecho, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Y así uno va automatizando alguna actividad, ¿sí? Entonces, yo quiero generar algo que en un momento que estoy aprendiendo que es a nivel consciente, se va volviendo inconsciente, entonces se va volviendo automatizado. El problema no es que uno no pueda ser inconsciente en algunas situaciones porque uno no puede ir por la calle diciendo pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, sino no puede estar dándole órdenes con el cerebro a los pies para que vaya caminando, porque ya se vuelve algo automático. Pero sí hay otras situaciones que sí son importantes irlas haciendo conscientes, ¿sí? Entonces, aunque sea toda nuestra vida o sea repetitiva o hagamos cosas muy repetitivas, hacer conciencia de lo que uno está haciendo, ¿sí? Mm, algo que yo siempre digo muchas veces es, si yo trabajo 8 horas para comer, trabajo para alimentarme, ¿sí? Físicamente, por ejemplo, para tener un bienestar, y tengo mi media hora, una hora de almuerzo y no estoy disfrutando lo que estoy comiendo, entonces pues estoy perdiendo mi tiempo, ¿sí? Esa es, como decía una frase por ahí, una frase de Facundo Cabral que decía,
El que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Entonces, a veces eh, generar conciencia sobre lo que uno está haciendo o de lo que uno está sintiendo, o si uno es feliz haciendo lo que es, o si uno se siente bien haciendo lo que es como mucho más importante y más pleno, porque simplemente va a generar otro tipo de energía, ¿sí? No una energía de debo hacer esto porque me lo obliga o porque la sociedad tiene sus parámetros y tiene un sistema de economía en el que me van apretando cada vez más para que yo sea más pobre y tenga más necesidades y tenga que regalar mi tiempo y mi energía en cosas que simplemente me van a controlar. O prefiero empezar a hacer de lo que yo sé hacer o de lo que yo vengo a reencontrarme conmigo mismo para trabajarlo y para hacerlo con el gusto y con el amor que yo puedo entregarme, ¿sí? Entonces, esas son tipo de cosas que sí, como sociedad nunca se nos enseña. O sea, lo que se nos enseña es a competir, quién es el primero y quién es el mejor, y después del segundo todos son perdedores, ¿sí? Entonces, lo que se nos enseña en la sociedad es que somos perdedores siempre, porque nunca vamos a alcanzar el primer lugar, y a veces no es tanto de competición, sino es de compartir. Entonces, el consciente y el inconsciente son toda esa información que nosotros tenemos, que está ahí represada, y que pues a veces nosotros pensamos que nosotros estamos gobernándonos conscientemente y somos libres, pero el que está generando los patrones o está generando las decisiones de nuestra vida es la información de nuestro inconsciente. Y en el inconsciente no solo está lo que les decía, los traumas de otras vidas, lo que les comentaba hace un rato, que una forma digamos, que dar conciencia a las situaciones que vamos viviendo es darle luz a esa parte inconsciente, a eso que está allá guardado y profundo, empezar a mandarlo al consciente, es decir, que ese 5% empiece a nutrirse y decir, uy, tengo un 20% de conciencia, es decir, estoy como más presente en la vida actual, ¿sí? Estoy disfrutando lo que estoy haciendo, estoy entendiendo y al mismo tiempo me estoy digamos que siendo muy autocrítico, estoy analizando todas las situaciones. Bueno, no es para uno estar analizando porque tampoco las experimenta, ¿sí? Pero sí una forma de empezar a entender qué es lo que está uno experimentando y qué es lo que está eligiendo, ¿sí? Porque muchas veces lo que estamos eligiendo no lo estamos eligiendo nosotros, sino lo está eligiendo o el inconsciente colectivo, o lo está eligiendo nuestro inconsciente de nuestras experiencias que hemos vivido, ¿sí? Nuestro trauma, ¿sí? El ejemplo que les daba hace un rato era la persona que se muere ahogada, que muere, que le tiene miedo al agua en esta vida, y le tiene un terror, y puede ser que haya muerto ahogada en otra vida. Entonces, esa información de esa otra experiencia se quedó guardada, porque la mayoría de las experiencias que son muy emocionales, cuando son muy emocionales las experiencias, entonces se recuerdan, pero a través del inconsciente, como algo que yo no entiendo por qué me pasa a mí, ¿sí? ¿Por qué le tengo miedo al agua si y la mayoría de gente no le tiene miedo al agua, ¿sí? Entonces es porque hubo una experiencia traumática que la que quedó ese eco de mi alma, o esa energía emocional que dice, y como el cerebro lo que hace ante los traumas, es decir, esto le puede causar daño, peligro, ¿sí? Tenga cuidado, ¿sí? Lo mismo que una persona que tiene de pronto miedo a las alturas, de pronto se cayó, murió en otra vida por un accidente. Entonces, lo que está diciendo la mente es, cuidado que usted se murió así, ¿sí? Le puede pasar algo.
Entonces, muchas veces nuestra mente, en la mayoría de los casos, está generando esa protección, ¿sí? El miedo de nuestra mente es simplemente una protección, está siendo precavida o está previniendo algo que de pronto le puede pasar, pero de pronto ya es de una forma exagerada. Entonces, la información inconsciente, lo que se busca, digamos que dentro de la evolución de los seres humanos, que la persona vaya recordando o vaya siendo consciente lo que le va pasando, ¿sí? Lo que le va pasando, y muchas de las herramientas, lo que les comentaba, hay, por ejemplo, cuando nosotros por nosotros mismos no podemos, digamos que acceder a la información, no, pero la idea es que siempre nosotros seamos autónomos y no necesitemos de terapeutas, sino que nosotros seamos nuestros propios terapeutas, nuestros propios médicos, nuestro propio gobierno, nuestra propia, nuestro propio entretenimiento, y no tengamos que buscar en el exterior cosas que simplemente nos liberen oxitocina, pero que simplemente después nos dejen como yo simplemente fui un partícipe del juego, pero no fui el protagonista, ¿sí? Entonces como que nosotros no somos los verdaderos líderes, sino que simplemente el liderazgo lo tiene otro. Entonces, la idea de muchas de estas herramientas es cuando yo no puedo recordarme, yo no puedo recordar quién soy, o no puedo entender por qué no tengo tiempo, o porque mi energía la está consumiendo mi trabajo, o mi energía la están consumiendo familiares, o la están consumiendo obligaciones. Entonces, hay muchos terapeutas que ayudan por lo menos a mirar ese tipo de cosas a través, por ejemplo, las terapias de regresión con esa, que es uno de los ejemplos más claros, que libera miedos, libera miedos. Muchas personas tienen heridas, o bueno, por ejemplo en mi caso, yo creo que estuve como en la Segunda Guerra Mundial, entonces tengo problemas en los ojos, enfermedades, y es como un eco de ese tipo de bombardeos, de ese tipo de guerras. Entonces tengo problemas por esquirlas de alguna granada o algo en los ojos, y en esta vida tengo muchos problemas en los ojos, entonces son simplemente ecos. Entonces eso hace que hacer consciente de también porque tengo problemas en los ojos, ya viéndolo como más profundo, es qué es lo que yo no quiero ver en mi vida, ¿sí? Porque no alcanzo a ver, porque no veo completamente, ¿sí? Porque no tengo una visión más profunda de la vida. Entonces, muchas de las situaciones de nuestra vida nos van diciendo cosas que van pasando, que nos sirven para integrar esos mismos aprendizajes, como si nosotros tuviéramos múltiples vidas en una vida sola, ¿sí? Entonces es como que es como un peso tan grande y como es tanta información. Entonces, ir sacándola a la luz, es decir, darle luz a todo ese inconsciente, es empezar a comprender y a integrar y a entender los aprendizajes, y a comprenderse a uno mismo, y a entender qué es lo que le gusta y qué es lo que le encantaría hacer en la vida, ¿sí? Qué es lo que uno desea, no es del ego ni es de la necesidad, porque pues desde la necesidad entonces vamos a decir, pues yo quiero ser millonario y tener 3 castillos y 3 motos y 2 casas y 20 helicópteros, pero pues eso significa, sí, sería abundancia, pero significa que usted se convierte en esclavo de las cosas, porque tiene que estar pendiente de pagarle el impuesto predial, de que no se le entren los ladrones, de que no sé qué, que sí sé cuándo. Entonces, al final uno no se convierte en alguien abundante, sino en alguien esclavo de las cosas, ¿sí? Entonces, las cosas se hacen para utilizarlas y para disfrutarlas, ¿sí? ¿Sí? No es tanto que yo tenga tantas cosas, sino que esas cosas estén a mi servicio, que yo las pueda disfrutar, y que yo las pueda manejar, y no que ellas me controlen a mí. Entonces, porque si no, entonces yo simplemente voy a tener que estar pendiente de muchas cosas y me voy a olvidar de mi vida. Entonces, que las cosas estén más al servicio de uno que uno al servicio de las cosas. Como dicen por ahí, las cosas son para usarlas y las personas son para amarlas.
y no al revés. Entonces, el traer las cosas a la conciencia significa empezar a quitar el velo, empezar a ir acortando el velo del olvido y empezar a entrar dentro de nuestra evolución personal, la evolución de nuestra alma, entender qué es lo que estoy viviendo, por qué lo experimento y en qué me va a ayudar y qué es lo que me está convirtiendo en maestro a mí, ¿sí? Tengo un dolor muy grande, una pérdida. Esa pérdida me va a ayudar a decir, pierdo algo externo, una persona, una casa, una situación, una pareja, lo que sea, significa vuelvo a no perderme a mí, ¿sí? Volver puedo perderlo todo, pero no puedo perderme a mí mismo. Entonces mucha de la información inconsciente me está ayudando a evolucionar, sino que es tanta la información y somos un universo completo que a veces ni nosotros entendemos qué es lo que nos pasa. Entonces, como que ir quitando los velos es ese olvido en el que nos sometemos al entrar a la tierra, el velo del olvido, no saber de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni qué pasa, ni siquiera cuando nos acostamos a dormir, ni cuando nos morimos, ni qué pasa con mi alma, sino simplemente, y más estando automatizados en un planeta donde el control es así, tipo el libro 1984, pero de una forma donde le dan la libertad a la gente, donde a la gente se le dice que es libre para que, digamos, el libre comercio, para que usted invierta el producto de su energía en cosas que no necesita para agradarle a gente que no vale la pena. Entonces, hay mucho más tema. Yo creo que la otra semanita vamos a seguir hablando sobre la mente consciente, la mente inconsciente. Digamos que todo esto es como más para revelar nuestro propósito, para cuestionarnos, sobre todo cuestionarnos, no cuestionar al exterior porque el exterior no lo podemos cambiar, pero sí podemos generar cambios en nosotros mismos, y cuando nosotros generamos cambios en nosotros mismos, todo lo externo empieza a cambiar o empieza a generar un tinte diferente o a tener una nueva energía o a ser como mucho más agradable para nosotros. Entonces, generar cambios, generar transformaciones, genera que nosotros nos entendamos a nosotros mismos con nuestras sombras, con nuestras luces, y empezamos a tener un gran amor incondicional hacia nosotros, comprender que pues el único vehículo o lo único que tenemos que mover y que tenemos que sentir y que tenemos que hacer felices estar nosotros mismos. Que las cosas externas no dependen de nosotros, sino pero las cosas internas sí, y eso se va a ver reflejado en el exterior. Entonces, la otra semana seguimos con algunas diferencias y quizá de pronto vamos a hacer como una meditación para conectar con nuestra información, conectar como con ese estado de presencia que haga que nosotros no nos automaticemos frente a las situaciones, es decir, que sí hay cosas que son necesariamente automáticas, porque uno podría estar diciendo inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, se nos va la vida diciendo eso, ¿sí? O mandándole información al cerebro, no, eso ya lo hace automáticamente. Pero hay otros procesos que son automatizados, que se vuelven automáticos y que en los que perdemos la conciencia. Y para eso hay una buena película que muestra como esa parte donde nosotros nos empezamos a automatizarnos y dejamos esa parte consciente hacia el inconsciente, que se llama Click, perdiendo el control, que es con Adam Sandler, que es espectacular para que la vean. Está bien recomendada como sobre ese tema. Y bueno, hacemos como una meditación y seguimos hablando sobre otros temas que son muy inconscientes, como los sueños, como la trascendencia, la muerte. Bueno, casi nadie lo dice porque lo bloquean, pero pues nada, que me bloqueen.
todo lo que va más allá de nuestros sentidos y toda esa parte inconsciente que está como represada y cómo podemos volverla, empezar a traerla al consciente y estar como más presentes, vivir como la experiencia como desde más la profundidad y desde el sentir, no solo desde la mente, porque no se trata de entender todo, porque no lo vamos a entender todo, pero sí empezar a profundizar desde nuestro sentir, disfrutar la experiencia, disfrutar lo que estamos haciendo con los que estamos, o los que no están, pues disfrutamos con los que están, lo que tenemos dentro de nuestra propia experiencia y hacer que nuestra energía crezca y no decrezca. La entregamos para nosotros porque pues nosotros vinimos a entregarnos profundamente la experiencia y a vivirla de una forma plena. Si tienen dudas, preguntas, ahí las pueden hacer en los comentarios o en el próximo vivo. Y nos vemos la otra semanita, yo creo. Así que pues les mando un abrazo y gracias por acompañarme, gracias por estar ahí y bueno, que sigan bien y feliz descanso. Feliz noche.